El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 4. El fin de todas las cosas, parte 2. A medida que las restantes espadas del caos luchaban y morían a su alrededor, el elegido y el emperador se retiraron momentáneamente, habiendo tomado la medida del otro. Entonces, con gritos de guerra que ahogaron todo lo demás, exhortaron a sus corceles hacia adelante, y la última batalla comenzó. En Aberheim, el emperador había sido inferior al elegido. Se había enfrentado a Archaon por desesperada necesidad. Ahora, sin embargo, las cosas eran muy diferentes. Sigmar se había reunido con Galmarath y con él la furia completa de su poder celestial. Además, Archaon había sido despojado de sus propias brujerías y del don de ver su futuro, cuando el cabezazo de Gringor había cerrado el ojo de Sherian. Ya no podía separar al emperador del poder del Azyr. De esta manera, Archaon se encontró envuelto en una lucha verdaderamente igual por primera vez en muchos siglos. El único margen que tenía era la fuerza prestada de Uthul. El emperador luchaba con desesperada necesidad, golpeando al elegido con poco respeto por su propia defensa. Cada golpe castigador llevaba a la perfección al siguiente, forzando a Archaon a usar una serie de paradas estremecedoras que amenazaban con arrancar a Matarreyes de su mano. Galmarath se estrelló de nuevo. Esta vez Archaon se retorció en su silla de montar, y el martillo se estrelló contra su escudo, abollándolo más, liberándose después, rascando el metal. Aquella apertura era todo lo que Archaon requería. Con un grito de triunfo se lanzó hacia adelante y hacia arriba. El emperador gritó de dolor, mientras Matarreyes atravesaba su placa pectoral y se clavaba contra sus costillas. Como si respondiera a la llamada del emperador, un rayo crepitó de su mano extendida. 3 veces golpeó a Archaon sobre el pecho y la cabeza. Lanzó al elegido hacia atrás en la silla de montar, con su espada demoníaca liberándose de la carne del emperador con un derramamiento de sangre. Archaon ignoró el hedor de su propia carne quemada y se enderezó, decidido a capitalizar la debilidad de su enemigo con otro ataque. Mientras lo hacía, Garra de Muerte arremetió. Abandonando su ataque, el elegido situó su escudo contra el golpe del grifo, sintiendo el metal estremecerse mientras las garras abrían 3 cicatrices a través del maltratado metal. Obteniendo un momento de respiro por su leal corcel, el emperador volvió a golpear, pero sus golpes eran más lentos que antes. Todo el lado derecho de su armadura estaba resbaladizo con su propia sangre. Su brazo derecho estaba tan debilitado por el golpe de Archaon que tenía que manejar el peso brutal de Galmarath a 2 manos. El martillo se estrelló
y esta vez apartó a Matarreyes a un lado y se estrelló contra el pecho de Archaón, aplastando a polvo uno de los amuletos de cráneo del elegido y combando su placa pectoral. Archaón reprimió su dolor repentino con un gruñido y se lanzó hacia adelante una vez más mientras el emperador estaba todavía desequilibrado. Esta vez, sin embargo, no golpeó al emperador, sino a su corcel. Garra de Muerte gritó salvajemente mientras Matarreyes cortaba a través del plumaje la carne y el grueso músculo de la garganta. La sangre rociaba de arterias cortadas, empapando a Archaón y a Dorgar. Con su último aliento, Garra de Muerte se desplomó hacia adelante, casi aplastando al elegido bajo su peso muerto. Cuando el grifo golpeó al suelo de la caverna, el emperador fue arrojado al suelo, yendo a descansar entre un montón de elfos muertos. Cuando el emperador se puso de pie, la esfera palpitó una vez más. Con un rugido salvaje, el suelo de la caverna se separó casi a los pies del emperador, tragando los cadáveres que habían amortiguado su caída. Detrás del emperador, Archaón alzó a Matarreyes y ordenó a su corcel demoníaco que cargara. El emperador oyó los cascos golpeando detrás de él y se volvió cansado para enfrentarse a su atacante. Galmaraz pesaba en su mano, sus manos resbaladizas de sangre. El elegido era el espectro de la muerte sobre un corcel caído, tan inevitable e imparable como la puesta del sol, y sin embargo Sigmar se mantuvo firme. El tiempo parecía enlentecerse y sus ojos barrieron la cámara, absorbiendo toda la extensión de aquellos que habían dado su vida para llevarlo hasta este punto. En ese momento, el emperador fue galvanizado por fuerzas renovadas. Con un poderoso grito, el emperador blandió a Galmaraz en un arco reluciente. El martillo dorado se estrelló contra la mandíbula de Dorgar con tanta fuerza que las astillas de hueso se clavaron a través del cerebro del corcel demoníaco, matándolo al instante. El golpe de Archaón se pasó de largo mientras caía de la silla de Dorgar, rodando 2 veces entre los muertos antes de detenerse. Así comenzó el duelo final entre el emperador y el elegido. Ambos estaban gravemente heridos, su carne ensangrentada y quemada. Sin embargo, cada uno encontró nuevas fuerzas con las que luchar. Archaón era más rápido que su enemigo, y el filo malvado de Matarreyes cortó muchas veces la carne del emperador. Sin embargo, en aquella hora, Galmaraz era el arma superior, y ni la espada demoníaca ni el escudo norteño podían templar su furia. La batalla rugía adelante y atrás a lo largo del borde del abismo, pero estaba claro que solo podía haber un vencedor. Sigmar luchaba solo con su propia fuerza, mientras que Archaón luchaba no solo con la suya, sino también con la del demonio Uzul. Por fin, el vigor del emperador disminuyó, y Galmaraz resbaló de sus manos. Relato Destino Inevitable. Archaón caminó hacia el emperador, saboreando el momento de la victoria. La voz de Uzul rugía en la mente del elegido, pero la alegría del triunfo no podía ser deshecha por la mezquindad de un demonio. Pensar que cualquiera de tus aliados te creía un dios, se burló Archaón. Aquí no hay victoria para ti. La voz del emperador
era la de un anciano cansado y amargado. Archaón apenas podía creer que le hubiera creído una amenaza. Podrías haber sido el mejor de nosotros. Podías haber sido la espada que limpiara el imperio del caos. Pero no eres nada. Un pequeño señor de la guerra preso de su orgullo. Superado por una ira repentina, Archaón golpeó su escudo contra la cabeza y el cuerpo del emperador. Se tambaleó, pero no cayó. Las profecías te pusieron en este camino, ¿no es así? Preguntó el emperador, limpiándose sangre y dientes de su boca. Abrazaste esas palabras para ganar el poder que contenían, pero al hacerlo escribiste tu propio fin. Archaón apenas oyó las palabras del emperador. Ardía de ganas de quebrar al hombre que se quedaba inmóvil ante él. Un campeón de la luz resistirá solo contra el rey de 3 ojos. Un campeón de la luz resistirá solo contra el rey de 3 ojos, exacto, dijo el emperador. De repente, Archaón estaba cansado de las bromas del emperador. La alegría de la victoria había desaparecido ante el desafío del otro, pero la sangre la restauraría. No tendrá ningún arma, salvo su voluntad, y sin embargo su chispa se elevará hasta ser una llama poderosa. Con un rugido, Archaón levantó en alto a Matarreyes y la dejó caer siseando. Mientras Matarreyes silbaba hacia abajo, Sigmar levantó un puño cerrado, con 2 dedos levantados formando el cometa de 2 colas. Luego bajó los dedos y dio un puñetazo al aire. Un relámpago resplandeció del puño del emperador, golpeando el filo de la espada demoníaca. No era un estallido de energía como había hecho antes, sino un torrente sostenido que silbaba y lanzaba chispas. Con sus músculos paralizados por la energía del rayo, Archaón no podía moverse. No podía hacer nada mientras el emperador vertía toda su fuerza restante en ese pulso abrasador. Con un grito desgarrador de metal torturado, Matarreyes explotó. Los fragmentos de acero demoníaco rebotaron en la armadura de Archaón cuando la espantosa espada murió, liberando finalmente el alma de Uzul y enviándola de nuevo al reino del caos. Cuando la fuerza del demonio lo abandonó, Archaón cayó de rodillas. Antes de que el elegido pudiera recuperarse, el emperador juntó los puños. Con un grito sin palabras, los estrelló contra el inexpresivo yelmo de Archaón, golpeando hacia atrás al elegido un paso y luego 2. Sin embargo, la segunda pisada no encontró roca, sino el vacío del abismo. Archaón se lanzó hacia adelante mientras caía, con sus dedos enguantados raspando contra la roca mientras buscaba un asidero. Entonces la cornisa se derrumbó y Archaón el elegido, señor del fin de los tiempos, desapareció en las tinieblas. Mientras Archaón desaparecía de la vista, la capa de la esfera se rompió y se derrumbó sobre sí misma, dejando en su lugar un enjambre de energía oscura. Vientos aullantes surgieron a través de la cámara, golpeando a los mortales hacia la grieta.
Los enemigos acabaron aún más profundamente afectados, con su piel fluyendo como cera fundida y las gotitas llevadas hacia la oscuridad por vientos despiadados. En unos momentos, el último de los demonios había sido desterrado, llevado al reino aterrador de su creación por el despertar de la grieta. Aunque crecía menos de la mitad del tamaño que el original en el momento de su colapso, la grieta crecía firmemente, no en latidos anárquicos, sino gradualmente, inexorablemente. Los irregulares temblores de antes habían desaparecido, reemplazados por un rumor ominoso cuya intensidad crecía a cada momento. Debajo de la creciente grieta, la roca del suelo de la caverna ondulaba como agua en un remolino, su color y su forma cambiando de segundo en segundo. Caras voraces se formaban en la piedra y luego desaparecían bajo la superficie a medida que las corrientes cambiaban. Alrededor de la cámara, las leyes naturales empezaron a resistirse y alzarse mientras la materia prima del caos se filtraba al mundo. El elegido había sido derrotado y su ejército lanzado al vacío. Las espadas del caos ya no existían. A pesar de que les había costado la vida de todos los guerreros que marchaban a su lado, los encarnados se alzaban como maestros del campo de batalla. Sin embargo, el mundo se tambaleaba al borde de la destrucción igualmente. A través de su conexión con el tejido, Alariel sentía cambiar la roca madre del mundo bajo la influencia de la grieta, mientras el caos puro forzaba su entrada en el reino de los mortales. No era sino un hilillo, pero pronto se convertiría en una inundación si no lo contenían. Así, los 6 encarnados reunieron cansadamente sus fuerzas restantes y se afanaron por volver a cambiar la influencia del caos contra sí misma. Si hubiera habido 8 encarnados en esa cámara, aún así la contienda habría sido una lucha. Tal como estaban las cosas, Caradhrian y Gringor muertos, era casi imposible. Los vientos de la magia corrían fuertes en aquella cámara, pues se arremolinaban sin diluir del propio reino del caos. Mientras cada uno de los encarnados estaba unido a su propio viento y podía volver su fuerza sobre sí mismo, los vientos sin gobierno de las bestias y el fuego corrían desenfrenadamente, rompiendo los delicados encantamientos del ritual sin previo aviso. Al final, habrían estado perdidos si no hubiera sido por Teclis. Enraizando su cayado en el suelo, el mago atrajo las energías dispersas del Gur y Laxi, aunque sabía que esto sería su perdición. El señor del conocimiento tenía una incomparable comprensión de la magia, pero ningún mortal podía abrazar la fuerza completa de 2 vientos y poder sobrevivir. Apenas había comenzado Teclis cuando su piel comenzó a ennegrecerse y su mente comenzó su descenso irremediable a la locura. Sin embargo, resistía, seguro de que ningún otro podía ocupar su lugar. Cuando la carne de Teclis comenzó a hervir y a pelarse, los vientos del Gur y el Axi al fin empezaron a calmarse, permitiendo a los encarnados reanudar sus encantamientos. Lentamente, imperceptiblemente al principio, la grieta comenzó a encogerse cuando su poder disminuyó. Sin embargo, el éxito estaba lejos de estar asegurado. Incluso un momento de desliz podría revertir el impulso de la fisura. Además, si Teclis sucumbía a las fuerzas que servía de conducto,
La turbulencia resultante haría imposible la victoria. Si hubiera habido otro mago presente para tomar parte de la carga de Teclis, entonces el éxito habría parecido cierto. Sin embargo, en la medida en que los encarnados sabían, no había tal cosa a mano. Relato: la decisión de Manfred. Manfred von Karstein se deslizó en la cámara ritual para encontrarse a los encarnados trabajando ante la grieta que se reducía. Reconoció enseguida lo que los encarnados intentaban y aplaudió en silencio su audacia, si no su instinto de supervivencia. Y el autosacrificio no era un rasgo que el antiguo señor de Silvania admirara. Desmontando a Shigaroth, Manfred ordenó silenciosamente a la bestia que permaneciera fuera de la vista y recorrió su camino a través de la cámara cubierta de cadáveres. Hasta donde el vampiro podía decir, no había nada vivo en la cámara excepto los encarnados. Había también un considerable ejército de zombis cuyos encantamientos llevaban todos los poderosos pero refinados sellos de Nagash, pero sus sentidos rudimentarios eran fácilmente nublados por alguien como Manfred. Manfred continuó adelante a través de la parpadeante luz de la cámara, con sus motivos fluctuando de un lado a otro. Se decía a sí mismo que los dioses oscuros le estaban susurrando, como debían haber hecho con Kemler, Harkon y todos aquellos que habían trabajado al servicio de Nagash. Pero la verdad era que ya no podía distinguir entre su orgullo amargado y las palabras venenosas de los dioses. Incluso cuando había servido a Nagash, había visto muy poca recompensa. De hecho, las humillaciones se habían apilado sobre él una y otra vez. Tal vez era mejor ser la mano derecha de la anarquía que un esclavo del orden estúpido. Las últimas palabras de Vlad le habían llevado a Manfred a este lugar, lo habían convencido de resistir contra las fuerzas del caos. Sin embargo, a cada paso que daba a través de la cámara llena de cadáveres, el vampiro se volvía menos seguro de sus intenciones. Realmente quería volver a entrar al servicio de Nagash, porque era lo que su curso elegido seguramente implicaba, asumiendo que alguno de ellos sobreviviera a los próximos momentos. ¿Y podría realmente soportar considerar a los encarnados como sus iguales y mucho menos sus superiores? Vlad había estado dispuesto a hacerlo. Pero Vlad siempre había sido un tonto sentimental. En el momento en que llegó la grieta y el anillo de los encarnados se reunía alrededor de él, Manfred había tomado su decisión. El vampiro golpeó desde las sombras sin aviso. Su espada se clavó en la espalda de Geld, pasando sin esfuerzo a través de su corazón y a través de su esternón. La fuerza del golpe alzó al mago en el aire. Geld se quedó allí un momento, con los brazos flácidos y la cabeza inclinada, como para mirar con curiosidad la hoja que sobresalía de su pecho. Pero la verdad era que Geld había perecido en el instante en que el acero le había tocado el corazón, y con él las esperanzas de los encarnados de contener el poder de la grieta. Pocos momentos después de que su vida huyera de él, un rayo de luz dorada salió del cadáver de Geld y fue tragado con hambre por la grieta. Sin el poder del metal de Geld, el chamón se liberó.
Teclis, viendo el colapso de todo por lo que se había esforzado, extendió la mano e intentó canalizar el chamón como ya lo había hecho con el gur y el axi. La tensión era demasiada, incluso para él. Las fuerzas entrópicas que arruinaban el cuerpo del mago se aceleraron y fue quemado a cenizas. La muerte de Teclis marcó el final de todo lo que los encarnados esperaban lograr. Con un chirrido que rompía los oídos y una brillante llamarada de luz negra, la grieta se desgarró. Los encarnados sintieron que su agarre se aflojaba un momento antes de que ocurriera y levantaron sus manos o se giraron para protegerse los ojos. Manfred, sin embargo, no tuvo esa advertencia. Mientras lanzaba el cadáver de Gelt a un lado, el vampiro quedó atrapado por la ola negra y fue cegado por ella. La grieta había probado el poder cuando había tocado a los mortales que habían intentado enjaularla, y ahora se extendió para alimentarse de sus presuntos captores. Los 5 encarnados supervivientes gritaron de dolor cuando la grieta liberó la magia atada a sus almas. Incluso Nagash no era inmune, y su gritada agonía era material de las pesadillas de los mortales. La esencia pura de la brujería sangraba de los ojos y las bocas de los encarnados hacia la grieta. Un remolino de brillante blanco, meditabundo gris, vibrante jade y enfermiza amatista. Los vientos danzaron un momento sobre el trozo de oscuridad y luego fueron arrastrados dentro de él. Repentinamente privados de sus magias, los encarnados se derrumbaron. Malek y Nagash fueron los peores de todos, porque el poder de la sombra y la muerte habían sido parte de ellos durante mucho más tiempo que el resto. El rey de la eternidad se derrumbó, la cabeza entrelazada en sus manos, mientras el liche contemplaba con un pánico desacostumbrado su forma inmortal comenzando a desenredarse, volviendo al polvo de donde había venido. Sigmar había vuelto a unirse al viento de Lacir durante solo unas pocas horas, pero la agonía de la separación fue aún más profunda durante esta segunda derrota. Incluso Tyrion, unido al Gish solo por días, cayó al suelo como un títere cuyas cuerdas habían cortado, aunque fue más rápido en levantarse que sus aliados. Solo Alariel no sintió ningún dolor físico. Con la partida del Giran, su vínculo con el tejido había sido cortado también. Por primera vez desde que se había convertido en la reina de Azel-Loren, Alariel ya no sentía la agonía mortal de un mundo desequilibrado, pero esto le daba poca satisfacción, porque se sentía súbita e inexplicablemente sola. Manfred no sabía nada de esto, porque la oscuridad que le había robado la vista había devastado su juicio, un último regalo de los dioses a los que había elegido servir. Se tambaleaba a través de la cámara como un barco de placer en mares tempestuosos, vociferando y murmurando sin sentido con voces que solo él podía oír. Tyrion fue el primero en recuperarse, con la ira que encendía su corazón alejando la agonía causada por el colapso del ritual. El príncipe apenas conocía a Gelt, pero la pérdida repentina de su hermano era una carga terrible de soportar, una que estaba decidido a vengar, aunque fuera su último acto en este mundo y en esta existencia. Con un raspar de armadura sobre la piedra, el príncipe se levantó de un salto y se abalanzó sobre Manfred. Aún cegado, el vampiro no vio el acercamiento de Tyrion. Tomando a Manfred por el hombro,
Tyrion apuñaló con colmillo solar el vientre del vampiro hacia su negro corazón. Manfred emitió un fino siseo a medida que la espada se deslizaba hacia su objetivo, uno que se convirtió en un grito de lamento, mientras las llamas enojadas de colmillo solar arraigaban en su carne. Desesperado, el vampiro luchó contra el agarre de Tyrion, pero los dedos del príncipe eran como una pinza. El cuerpo al completo de Manfred pronto se prendió, las llamas de su muerte lamiendo ineficazmente la armadura de Tyrion. Después de lo que parecía ser para siempre, pero que en realidad fueron solo unos instantes, el grito se desvaneció, las llamas muriendo a su lado. Tyrion soltó su empuñadura y el cadáver ennegrecido y marchito que había sido Manfred von Karstein se estrelló contra el suelo de la caverna. Alimentado por el poder robado de los encarnados, la grieta comenzó a crecer. La cámara ritual, empujada hasta el límite, comenzó a sucumbir. Los muros se estremecieron y se agrietaron, con sangre amarillenta y enferma sangrando por las heridas. Vastas secciones del suelo de la caverna cayeron en una sombría oscuridad llena de ojos relucientes y dientes chasqueantes. Rocas y estalactitas caían como la lluvia. Tyrion vio un gran trozo de roca soltarse del techo y precipitarse hacia Alariel. El príncipe gritó una advertencia, pero se perdió entre el tumulto del colapso de la cámara. La reina eterna habría perecido entonces de no ser por Malekith, impulsado por un motivo que nunca sería capaz de discernir. Empujó a Alariel de debajo. La reina cayó pesadamente, golpeando la cabeza con fuerza en el suelo, pero al menos cayó lejos del camino de la avalancha. Malekith, sin embargo, no fue tan afortunado, y el rey de la eternidad lanzó un grito agudo de dolor cuando sus piernas fueron aplastadas. Archaon no había perecido en el abismo. Se había aferrado a él con tanta y con toda fuerza que le quedaba, y como los encarnados habían intentado su ritual desesperado, se había abierto camino subiendo, mano tras agonizante mano, hasta el precipicio irregular de arriba. Por fin, el elegido se había escalado el abismo en el mismo momento de la traición de Manfred. Ahora, mientras Sigmar se movía para ayudar a Malekith, Archaon soltó un gran grito y se estrelló contra el emperador desde atrás. La voz de Archaon era cruda y desesperada, nacida de la furia, la humillación y el odio que corroía su alma. Golpeó con fuerza al emperador con puños enguantados, intentando mantenerlo desequilibrado, acercándole cada vez más al borde de la grieta. Galmarad le dio un golpe de refilón, arrancando gruesas placas de armadura y dejando la carne por debajo destrozada, pero el elegido apenas frenó, tal era su furia. Sigmar levantó el martillo en alto para un segundo golpe, pero Archaon se lanzó hacia adelante, agarrando el mango del martillo. Por un momento, los dos hombres lucharon al borde de la grieta agarrados al martillo. Luego desaparecieron, perdidos en medio de la oscuridad que se arremolinaba. Relato: Testigos del final. Malekith yacía de lado, con las piernas destrozadas, presas bajo una losa de roca. El dolor era insoportable, pero no era nada comparado con el vacío de su alma. La creación de la grieta había arrancado no solo el Ulgu de él,
Toda la magia de la que había sido heredero había sido succionada, dejando solo un vacío bostezante detrás. Por primera vez en milenios, Malekith estaba completamente desamparado. En el centro de la cámara, la grieta brillaba malévola. Malekith podía distinguir la forma desintegrada de Nagash a lo lejos. Los oscuros ojos de piedra bruja del viejo Liche parecían mirar desoladamente el vacío. ¿También le habían arrancado su magia?, se preguntó Malekith. El gran y poderoso Nagash conocía la desesperación por primera vez en miles de años. Ese pensamiento fue suficiente para suscitar una breve sonrisa a pesar del dolor. Alariel estaba inmóvil a la izquierda de Malekith, con el rostro enmascarado en sangre. Incluso ahora, el Rey de la Eternidad no podía comprender por qué se había sentido dispuesto a salvarla. Tal vez, como se ha dicho con frecuencia, un acto desinteresado de Malekith el traidor había anunciado en verdad la muerte del mundo. Con ese pensamiento, su sonrisa se convirtió en una risa ahogada, una última broma antes del final del todo. La risa de Malekith cesó abruptamente mientras Tyrion cojeaba a través de su campo de visión. El rostro del príncipe estaba ensangrentado desde la batalla, su armadura quemada por la furia de la muerte de Manfred. Sin una palabra, sin mirar a Malekith, Tyrion se arrodilló al lado de Alariel y se quitó la capa desgarrada. En silencio, dobló la gruesa capa en un paquete y la puso debajo de la cabeza de la Reina Eterna. ¡Qué emotivo! Masculló Malekith con desprecio. ¿Yo no tengo alguna consideración? Mientras hablaba, los escombros de sus piernas se movieron. Ahogó un jadeo de dolor cuando sus huesos destrozados se aplastaron unos contra otros. Tyrion se volvió hacia Malekith. Puedo acelerar tu paso, si eso es lo que deseas, respondió el príncipe. Su tono estaba desprovisto de ira. Sin embargo, no poseía ninguna sugerencia de misericordia. He andado en este mundo durante 7000 años, murmuró Malekith, luchando por mantener el dolor de su voz. Esperaré hasta su fin. El borde exterior de la grieta llegó al nivel del cadáver de Serafon. Las poderosas escamas y tendones de la dragona se convirtieron en polvo ante su caricia y luego se unieron en gotas brillantes de líquido. Orbitaron la creciente brecha por un momento y luego fueron absorbidas a su corazón abisal. Los párpados de Alariel se contrajeron y la Reina Eterna soltó un gemido jadeante, ni plenamente consciente, ni completamente indiferente. Podrías huir, sugirió Malekith arqueado. Tómala y vete. Valhandir es rápido. Quizás puedas dejar atrás este destino. ¿Y dónde iríamos?, replicó Tyrion con amargura. Esto de aquí, esto que tienes delante, esto es el Ranadandra, el fin de todas las cosas. Tonto, escupió Malekith. Si estuviera en tu lugar, me iría ya en un latido de corazón. No, no lo harías. Morir junto a los aliados es un sentido demasiado noble para los que son como yo. De hecho lo es, dijo Alarien, repentinamente despierta, aunque apenas
Si su apariencia débil era una indicación, ¿elegirías permanecer fuera del deseo de reclamar el poder de la grieta? Malekith frunció el ceño a la Reina Eterna, pero no dijo nada. Todos podemos sentirlo, continuó la Reina Eterna. Con tal poder podríamos haber creado un nuevo mundo a nuestra propia imagen. Si Liliath lo hubiera entendido, entonces todo esto podría haber contado para algo. Tyrion ayudó a Alariel a ponerse en pie. El príncipe y la Reina Eterna dieron la espalda a Malekith para mirar a la grieta. En lo alto, lo que quedaba del techo de la caverna produjo otro gemido ominoso. Alariel se volvió para mirar a Malekith, con una fuerza repentina en su voz. No es nuestro para utilizarlo. Nuestra oportunidad se perdió y nuestro tiempo ha terminado. El borde de la grieta estaba cerca ahora. Alariel cogió una de las manos enguantadas de Tyrion con las dos suyas y volvió la espalda a Malekith una vez más. Por un momento, el príncipe y la Reina Eterna se vieron recortados contra la oscilante oscuridad de la grieta, y entonces desaparecieron. El aire era a la vez ardiente y escalofriantemente frío. Malekith podía sentir voces demoníacos dentro de su cráneo, mordiendo lo poco que le quedaba de su cordura. Entonces el borde de la grieta se extendió sobre él también, con él una oscuridad profunda e impenetrable. Una risa malévola hizo eco sobre Malekith. Los recuerdos del pasado bailaban ante sus ojos como fantasmas, recuerdos de la frialdad de un padre y el amor cruel de una madre. En un instante, Malekith revivió cada traición, cada acto malicioso y cada fracaso. De repente, los recuerdos se fueron, cortados como por un cuchillo. La criatura que había sido Malekith sintió un momento de pánico, porque descubrió que ni siquiera podía recordar su propio nombre. Entonces, la risa se desvaneció y solo quedó la oscuridad. Relato Leyendas del Mañana. Y así, el mundo mortal cayó en el olvido. La grieta que roía el corazón del dominio de la humanidad devoró la realidad. Se extendió poco a poco al principio, pero luego con el hambre del fuego salvaje. Revigorizadas, las grandes fisuras polares se libraron de sus viejos límites y se unieron a su hermana menor en su festín. Los pueblos del mundo vieron su perdición y gritaron de desesperación. Ningún observador contempló la misma visión. Algunos veían cielos destrozados por el fuego, otros veían un torbellino de estrellas heladas, otros veían tentáculos colosales y mandíbulas llenas de colmillos que babeaban materia fundida del caos. Quizás los dioses oscuros elevaron a sus campeones a la demonicidad por las batallas que rugían entre las llamas. Poco importaba, porque las verdades de esas guerras sin esperanza se pierden. El roble eterno fue tragado el último. Una melancólica canción de dríades resonó bajo un cielo lívido cuando Azel Loren pereció. Con su destrucción, el tejido que enlazaba el tiempo y espacio se adelgazó y estiró.
retorcido por energías antinaturales, se disolvió completamente en la nada. Ese terrible acto de destrucción podría haber tomado el parpadeo de un ojo o desplegarse a través de los milenios. Los dioses oscuros no estaban encadenados por el flujo del tiempo y dejaron que pasara sin prestar atención. Ya cansados de su victoria, se alejaron de la ruina que habían forjado y comenzaron de nuevo el gran juego en otros mundos y otras creaciones. Al hacerlo, no prestaron atención a la pequeña mancha de luz que se agitaba en la oscuridad infinita, la esencia brillante de lo que había sido un hombre. Cayó a través de la tormenta de la nada, a la deriva por eones sobre mareas invisibles. Luego llegó un globo relumbrante, un mundo de corazón ardiente frío como el abismo. Desesperada, la figura se apoderó de la esfera como con un agarre que podía romper montañas. Miró fijamente al vacío y desde la oscuridad el vacío le devolvió la mirada. La figura se aferró fuertemente, reuniendo su fuerza desvanecida. Extendió la mano y un milagro tomó forma. ¿Y qué hay del mañana? ¿Qué hay de las historias aún por contar y del ciclo de las estrellas? Esto había sido en verdad el fin de los tiempos, pero también era el comienzo.